Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Resistencia, algunos conceptos de bioemulación. Mi nombre es Pablo Ángel y en esta clase conoceremos algunos aspectos asociados a las zonas de resistencia de la arquitectura dentaria y la transmisión de fuerzas en ellas. Como concepto introductorio vamos a conocer lo que es el biodomo y el bioanillo. Les tengo que contar que producto de un trabajo de investigación en que se analizaron las fuerzas que se producen sobre una corona dentaria mediante la aplicación de presión a nivel incisal y usando el análisis de bandas de Moir se pudo determinar que en el esmalte se produce una transmisión de compresión debido a la ligera intrusión en el complejo amelodentinario. Esta compresión se transmite en forma vertical en este esmalte y una vez que esta fuerza llega a dentina se transmite en forma horizontal. La intensidad de esta transmisión de fuerza disminuye hacia el centro dentinario. Se transmite también alta presión en el inicio de la raíz. Y esto fue revisado y analizado en el año 2017 por Milicic. En este concepto, entonces, se propone usar la nomenclatura de biodomo como un equivalente de la cúpula, por ejemplo, la cúpula que ven ustedes ahí en la figura, y el anillo como la base de esa cúpula, que de acuerdo a estos análisis, la mitad coronal de la cúpula de compresión se describiría como biodomo en los dientes, la mitad cervical del diente que sostiene esencialmente la cúpula se llamaría biorim o bioaro. Y de acuerdo a este concepto, idealmente las restauraciones deben evitar interrumpir el bioaro tanto como sea posible, porque en esa zona es donde se producen las mayores fuerzas y que podrían afectar increíblemente la resistencia de la cúpula que está suprayacente y sostenida por este aro. Y por lo tanto, retener el bioaro o biorim ayuda a recrear el biodomo y restaurar la función biomecánica. Viendo la imagen que aparece ahí, uno puede percibir que el esmalte ante una fuerza compresiva se intruye sutilmente debido a las posibilidades que le ofrece una zona de transición entre esmalte y dentina que tiene menos mineralización y que permite este proceso. Entonces, como se puede ver en la imagen, esto genera transmisión de fuerzas hacia la dentina. Esta compresión en esmalte se transmite verticalmente, pero se transforma esta transmisión en horizontal una vez que se llega a la dentina, como se puede apreciar. La intensidad disminuye hacia el centro dentinario, como ya lo comentaba anteriormente, y se transmite alta presión en el inicio de la raíz. Si seguimos analizando un poco más este concepto de transmisión de fuerza, podemos ver ahí como en las imágenes se está viendo ahí la transmisión de estas fuerzas y vamos a ver el análisis primero, que dice que cuando se pierde esmalte que funciona como domo, especialmente en oclusal, se comienza a transmitir tensión en la dentina. Se puede producir crack y fractura, especialmente en las cúspides de corte. Y la dentina está menos preparada para recibir tensión que compresión. Entonces, vamos a ver acá, hacer el análisis de estas imágenes, en que podemos ver que en este premolar tenemos una zona
que ha perdido la configuración del aro, y también tenemos destrucción a nivel de la cúpula, y ante una fuerza de estas direcciones, como lo demuestran las flechas, se produce en una zona dentinaria receptiva de esta fuerza compresión, que está más preparada la dentina para recibirla, pero en la otra se produce tensión, y esa tensión está generando que los fragmentos dentarios se vayan separando. Entonces, ante unas fuerzas ligeramente oblicuas, en un segmento va a producirse compresión y en el otro segmento tensión. En el segmento que vemos a la derecha, por ejemplo, siendo esta la cúspide de soporte, vamos a recibir una fuerza compresiva que en alguna medida va a ser soportada por la dentina y amortiguada por la dentina. Pero en esta otra cúspide de corte, esta misma fuerza va a ser capaz de generar tensión, para la cual no está bien preparada esa dentina. Entonces, tenemos ahí la misma imagen con la producción de las fuerzas, y entonces toda esta conceptualización nos orienta a sugerir que debiéramos reponer los tejidos dentarios con un material que tenga las características y propiedades similares al tejido al que están reemplazando. Así, por ejemplo, vemos en una gráfica, en una tabla aquí al lado izquierdo, que para las propiedades habituales del esmalte, con sus características de resistencia, módulo elástico, el material correspondiente que cumple de manera similar estas propiedades sería las cerámicas feldespáticas, a diferencia de lo que uno podría imaginar. Entonces, con este elemento para reemplazar la estructura dentaria del esmalte, estaríamos nosotros cumpliendo en forma natural el reemplazo de este tejido dañado. Por otra parte, para reemplazar la dentina perdida, y de acuerdo a que las características y propiedades mecánicas, el material que cumpliría adecuadamente estas propiedades serían los composites híbridos. Entonces, sumando ya conceptos a lo que ya hemos ido conociendo a través del curso, en que el ideal, ¿no es cierto?, es realizar una reconstrucción de la estructura dentaria que permita en alguna medida ir haciendo una reconstrucción asociada un poco a la morfología de la pieza dentaria, y en que de acuerdo a esto nosotros necesitaremos ir reponiendo algún tejido dentario perdido con un material que tenga las propiedades parecidas a este diente. Es que nosotros estamos viendo acá que las cerámicas feldespáticas podrían funcionar muy bien para el reemplazo de esmalte, y los composites híbridos funcionarían muy bien para el reemplazo de la dentina. Entonces, de acuerdo a estos conceptos del biodomo y el bioaro, zonas de resistencia en esmalte que funcionan en armonía para asegurar la estabilidad del diente, tenemos que en esta zona de esmalte, que en el fondo estaríamos hablando del biodomo y bioaro, algunos elementos anatómicos que no han sido mencionados habitualmente en la formación del odontólogo en general. Y aquí mencionaremos el descubrimiento, por ejemplo, del rodete suboclusal transverso oblicuo, que son zonas de resistencia de este domo en que el esmalte no es interrumpido por surcos o grietas o fisuras que lo separen, de tal manera que esto forma un rodete de resistencia que mantiene unida esta cúpula. Esto ha sido descubierto recientemente, y por ejemplo ahí ustedes ven dibujada este rodete
que atraviesa la superficie oclusal de un primer molar inferior, en zonas en que no se ve interrumpido esta estructura de esmalte por algún surco de la morfología oclusal normal. Existe también la red de Raynaud, que ya esto se ve en los molares superiores, que también se conoce como la red suspensoria de esmalte, que obedece al mismo concepto en que hay engrosamientos de esmalte, rodetes, que conectan cúspides de un lado con el otro, y en ese segmento no es interrumpido por surcos anatómicos normales, que habitualmente en la descripción anatómica convencional estos surcos se describen como teniendo una continuidad de mesial distal y de vestibular a palatino, que en la verdad no es tal. Entonces todos estos elementos de resistencia oclusal, una vez que se ven afectados por procesos destructivos como pueden ser fracturas, lesiones de caries, van haciendo que el biodomo pierda resistencia. Y por lo tanto es fundamental la mantención de ellos para evitar esta transmisión anormal de fuerzas. Aquí podemos ver una imagen de un molar que presenta justamente esta estructura de la red de Raynaud, en que se ve que ahí tenemos unos elementos en que no hay surco interrumpiendo esta conexión de las cúspides, por ejemplo, vestibular con palatina, y acá en este segmento hay una conexión de la cúspide mesopalatina con la distovestibular claramente definida. Sin embargo, acá tenemos ya un fenómeno de desarrollo de lesión de caries que probablemente implicará la interrupción de esta estructura y por lo tanto implicará que el biodomo irá perdiendo resistencia, y esta pérdida de resistencia implicará transmisión de mayor tensión hacia dentina. El aro periférico de esmalte, también que es visto en el contorno oclusal, es todo un aro que nosotros ya conocemos, que recorre en forma continua todo el contorno oclusal, uniendo estos segmentos vestibular, mesial, palatino y distal. Aquí resaltado en el color diente en esta imagen. Y en general también hay que mencionar que se incluye en este concepto de biodomo el esmalte oclusal en general. La integridad de este esmalte es fundamental. Ahí lo tenemos resaltado también en un tono un poquito más blanco en esta imagen. Y tenemos que entonces recordar también, después del domo, el bioaro, que es la mitad cervical del diente. De todo esto entonces, del conocimiento de esta zona de resistencia y la transmisión de fuerzas como está ocurriendo, nos lleva a entender que producto de la pérdida de estos elementos de resistencia se pueden comenzar a producir fracturas, destrucción y pérdida de estructura dentaria por estas fuerzas flexo-compresivas. Y al respecto hay 6 formas de fractura dentaria, de acuerdo a Milicic. Por ejemplo, describe que una vez que se ha colocado una restauración en un diente, las fracturas comienzan a desarrollarse en un periodo variable de tiempo. O sea, según su concepción, la del doctor Milicic, inevitablemente el hecho de realizar una restauración va a favorecer el desarrollo de un proceso de fractura. Hay 6 formas de fractura de acuerdo a lo que él describe, y la primera es descrita como caries por efecto oclusal, que se puede ver en la imagen 1, en que se refiere que luego de cortar el esmalte oclusal se puede generar fractura por distorsión del aro marginal de esmalte. Ustedes, si pudieran ver ahí ya más en detalle, aquí tenemos una fractura o crack que se transmitió
desde la cavidad restauradora oclusal hacia proximal, y a través de ese crack, incluso algunos podrían hablar de una lamela, se fue filtrando un proceso destructivo y se desarrolló una lesión de caries en esta zona dentinaria. Entonces este primer tipo de fractura descrito por Milicic es denominada caries por efecto oclusal, y solamente por el hecho de haber realizado una restauración oclusal en esta pieza dentaria. La segunda es una delaminación del esmalte oclusal y el aro periférico alrededor de una amalgama. Recordemos que el esmalte oclusal era todo el esmalte que nos interesaba, que lo habíamos resaltado en blanco, y el aro periférico de esmalte recorría todo el contorno de mesiala distal, vestibular y palatino. Como producto de realizar una restauración en esta estructura, muchas veces se produce un fenómeno de pérdida de esa estructura de esmalte a manera de una delaminación, y formándose una verdadera abfracción alrededor de la restauración dentaria. Un fenómeno que hemos visto frecuentemente, pero no sabíamos o no teníamos antes de esto claro a qué se podía deber. Y finalmente Milicic concluye que esto se está debiendo a la pérdida de resistencia de esa estructura del esmalte. Entonces tenemos el segundo tipo, que sería una delaminación del esmalte oclusal y el aro periférico alrededor de una amalgama. El tercer tipo es una fractura oblicua de cúspides, como la que tenemos acá. Cúspide, como podemos ver, de corte y no de soporte. Lo otro que podemos ver ya como dentro de las 6 formas descritas por Milicic es la fractura mesiodistal. Entonces nosotros vemos que hay un rasgo de fractura que se transmite desde mesial a distal, y una vez que esta fractura es abordada, por ejemplo removiendo la restauración de amalgama, se puede ver que tenemos acá la persistencia de esta línea de fractura hacia mesial y hacia distal, y el daño de todo el remanente coronario, sobre todo los 2/3 oclusales. Muchas veces gente describe esto como el síndrome de Crack, que de acuerdo a Milicic tendría origen en este caso en el hecho de haber restaurado esta pieza con amalgama por oclusal. Entonces tenemos ahí una fractura mesiodistal, y tenemos también una fractura por efecto Poisson. En este caso la dentina que está bajo la amalgama es compresible y sometida a una tensión radial que como que expande lateralmente y que genera fracturas con aspecto de red en el piso cavitario. Si ustedes miran con detalle esta imagen que tenemos acá, esto fue inicialmente la fractura mesiodistal, pero una vez que eliminamos el tejido dañado y sin soporte y debilitado, se puede ver que en el piso dentinario, en esta zona más oscurecida, se presentan líneas de fractura a manera de redes, que entonces nos habla de esta fractura por efecto Poisson, por efecto que la amalgama que estaba en esa pieza dentaria ejerce un efecto de compresión, y eso genera una tensión radial que se expande lateralmente, y eso genera entonces estas fracturas con forma de red. Y la sexta fractura, ya descrita por Milicic, es la fractura traumática, que ya obedece a un accidente. Bien, yendo entonces siguiendo en el análisis de algunos elementos que nos pueden relacionar la resistencia del diente con el diseño de nuestras restauraciones y el uso de materiales, nosotros podemos ver que si se hace un análisis de la resistencia de una pieza restaurada adhesivamente
con diferentes dimensiones en esta cavidad, podemos apreciar que si vemos esta figura de la derecha y nos imaginamos que esta es un estudio in vitro en que se usa una esfera para comprimir esta restauración realizada con resina a distintas profundidades. Por ejemplo, aquí tenemos una profundidad de 3, de 5 y de 7 milímetros, con un espesor de paredes remanentes suficiente. Sin embargo, se logran diferentes comportamientos a esta fuerza compresiva ejercida por esta esfera, de acuerdo a la profundidad de esta cavidad. Así, las cavidades de 3 milímetros o menos pueden recuperar la resistencia a la fractura fisiológica usando las restauraciones directas de composite. Las cavidades de 5 milímetros o más profundas no pueden recuperar la resistencia a la fractura fisiológica con restauraciones directas de composite. Y el grosor de la cúspide no influye significativamente en la resistencia a la fractura en cavidades MOD molares con una restauración compuesta directa. Y ahí tenemos entonces la referencia bibliográfica de este análisis. Continuando con estos análisis y teniendo presente que en una de las recomendaciones preliminares que habíamos visto en diapositivas anteriores, se hablaba que el material que replicaba bastante bien el comportamiento de la dentina en las resinas compuestas, híbridas sobre todo. Hay resinas con relleno de fibra de vidrio hoy en día, que se pueden considerar unas resinas híbridas, que tienen efectos interesantes en la resistencia de la pieza dentaria restaurada con ellas. En el estudio realizado en el año 2018, en que se analiza la optimización de restauraciones oclusodistales grandes usando composite como inlay versus usar restauraciones hechas con composite pero reforzada con fibra de vidrio, se pudo determinar que la resina compuesta con relleno de fibra de vidrio, la resina EverX de GC, incrementa la tolerancia a la expansión de cracks al ser comparada con materiales convencionales sin relleno de fibra de vidrio. Y entonces, con este conocimiento y con este avance de la tecnología y la investigación en los biomateriales, nosotros podríamos anticipar que la selección de un material para reconstruir internamente la cavidad, por ejemplo, en el concepto de reconstituir socavados y levantar cajones oclusales para de alguna manera reponer con un espesor mínimo la restauración indirecta, tendríamos que tomar en cuenta la presencia y la existencia de biomateriales como son estas resinas reforzadas con fibra de vidrio, que tienen resultados promisorios y que estarían evitando la formación de cracks por su propia contracción y por la transmisión de fuerza que va a tener la restauración que va a ir encima de ella. Entonces, esperando que esta clase sea de interés y que genere más curiosidad, más interés en la búsqueda de información, me despido hasta una nueva clase.